poder del Evangelio. La figura que alcanzan no sé si todos la alcanzan a notar, si alcanzan a divisar la gotica de agua. Así es, esto es una tierra seca. Y así es un corazón sin Cristo, seco, muerto. La Biblia compara la palabra del Señor como en la lluvia, ¿cierto? Y dice que Dios es el que manda la lluvia y esa agua hará lo que Dios la mandó a hacer. Amén. Ustedes saben qué pasa cuando, por ejemplo, hay temporada de verano y Dios manda la lluvia, hermano. Eso, las hojitas se ponen diferentes, todo como que la naturaleza agarra vida. Los pájaros cantan más alegres. Eso es una bendición. Amén, hermano. Entonces, esa figura o esa imagen nos sirve para entender el poder del Evangelio. Asimismo, como el agua va cayendo sobre la tierra seca, primero la humedece y la prepara para que sea fructífera, para que sea fértil. Asimismo, el Evangelio llega a un corazón y lo transforma. El Señor no conoce impedimentos, el Señor es todopoderoso. El Señor puede transformar cualquier tipo de personas, desde los ateos hasta los religiosos, a los grandes en el sentido humano, llamémoslos potentados, los ricos, como a los insuficientes, a los que no tienen nada, pero tienen un alma. Amén. Y por esa alma Cristo murió. Y Dios quiere transformar, salvar a todas las almas. La Biblia dice que Dios quiere que todos los pecadores procedan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Pero el que crea, el que acepte a Cristo es el que va a disfrutar. Esto se nota, hermano. Usted sabe que hay tierras un poco más áridas, más duras, llamémoslo así, que a pesar de que se le eche la agüita, no agarra para germinar, ¿cierto? Por eso la Biblia compara el corazón del hombre con la tierra, la parábola del sembrador. Amén, hermano. O sea, Dios, como alguien decía ahorita, hermano, el Señor está a la puerta, llamando. ¿Cómo llama el Señor a las almas? Por la predicación del Evangelio. Entonces vamos a mirar qué podemos aprender de lo que sucedió allá en Pentecostés en este caso. Vamos a mirar esta mañana algunos aspectos con respecto al Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es poderoso? Si el Evangelio es poderoso, si nosotros entendemos que el Evangelio cumple esa función como el agua, le trae vida a una tierra seca, entonces, hermano, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Atender el Evangelio. Atender el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ¿qué significa atender? Hay una definición. Es poner atención, tener los sentidos puestos para captar o comprender algo. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo lo define? Tomar en consideración lo que se expresa, tenerlo en cuenta. Ustedes saben que por algo el Señor dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Y allá en Apocalipsis dice que cada uno oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor también dijo que mirad bien cómo oís, porque de acuerdo a lo que escuchen, se le juzgará. Entonces, ¿qué es lo primero que debe haber? Una atención. Amén. Si una persona, usted lo ha visto de pronto evangelizando persona a persona, o usted lo ha visto en cursos al aire libre, o aún dentro de los templos, personas que no quieren atender a la palabra, entonces ellos están en su mundo por allá en la nebulosa. Si no atienden la palabra, pues ¿cómo Dios va a trabajar con ellos? ¿Cómo Dios va a hacer algo en ellos? Es muy difícil, porque es que el Señor, ese pasaje es muy precioso. De hecho, la reflexión de esta semana está basada en ese texto. Él dice: estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿cómo es posible que en llamémoslo así, en una conglomeración que se hace llamar iglesia, el dueño de la iglesia está fuera? O sea que no es iglesia.
Era iglesia y se convirtió en sinagoga o en asamblea, pero no es iglesia, porque no puede ser iglesia una reunión de personas que profesen el nombre del Señor y el Señor esté fuera. El Señor debe estar dentro. Amén, debe estar dentro, bendito sea el nombre del Señor. Pero si nosotros notamos, el no atender al Evangelio es la causa por la cual un creyente empieza a debilitarse espiritualmente. Y el no atender al Evangelio es la causa también por la cual un inconverso o un pecador no procede al arrepentimiento, porque no le presta atención. Amén. Mire lo que dice Isaías. Vamos a mirar, hermanos. Isaías capítulo 42, versículo 23. Mire esta pregunta que hace aquí. Dice: ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto a lo porvenir? ¿Por qué? Porque es que esto de atender la voz de Dios, de atender el Evangelio, es algo personal, individual. Debemos atender. ¿Qué hizo el apóstol Pedro ahí en Hechos? Les predicó, terminó diciéndoles: y a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero dice el 27, al oír esto, o sea que sí estaban prestando atención a la predicación. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Por algo el Señor dice que nosotros debemos ser como un niño. Usted ve a los niños que a veces están como inquietos, como desubicados, que como que no están prestando atención, pero pregúntenle que están prestando atención. Pregúntenle de qué están hablando. O a veces usted vio como que no están prestando atención y llegan a casa a decir: ¿pero por qué? O preguntar de la predicación. Y puede haber personas que aparentemente están abismados con el mensaje y no escuchó nada. El cuerpo estaba ahí, pero la mente estaba en otro lado. No prestó atención. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer para que el Evangelio manifieste el poder en una vida, en una familia, en una iglesia, en una ciudad, en un barrio? Que se atienda al Evangelio. Que se atienda al Evangelio. Nosotros como iglesia debemos orar para que el Señor incline los corazones de las almas. Porque ya lo estudiaremos más adelante en Hechos, que cuando el Señor mandó al apóstol Pablo a Filipos, él mismo inclinó el corazón de una mujer para que escuchase el Evangelio. Amén, hermano. Porque ustedes saben que Satanás quiere ensordecer las almas del Evangelio. No quiere que escuchen el Evangelio. Mire que una persona va a hacer cualquier otra cosa y no tiene ningún impedimento, pero empieza a leer la Biblia, empieza a orar, empieza a hacer una predicación de verdad. Hermano, le dan ganas de ir al baño, le dan ganas de rasquiña, le da de todo. Pero siéntese a ver algo del mundo y dirá: ahora eso. Como si tuviera una cápsula por allá donde nadie le molesta. Ahí no se da cuenta, hermano, cuánto miedo le tiene el diablo, que el Señor lo reprenda la palabra. Amén, hermanos. Bueno, ¿qué más podemos ver acá para nosotros disfrutar de ese poder maravilloso del Evangelio? Debemos aceptarlo. Amén. Aceptar el Evangelio. Las almas, si quieren deleitarse en el poderoso Evangelio de nuestro amado Salvador Jesucristo, deben aceptarlo. El capítulo 38 es capítulo 2, versículo 38. Es un texto que pues se torna un poquito controversial. Vamos en esta mañana a mirar unos aspectos muy puntuales, porque tampoco nos da para quedarnos en eso, pero sí muy puntuales de aclaración. Amén. Pero la primera parte que encontramos aquí dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso le dijo en respuesta al apóstol Pedro cuando el pueblo, por haber atendido al mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Jesucristo murió en una cruz por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. O sea, el mensaje puro del Evangelio es que hubo alguien que pagó por mi pecado. Entonces la respuesta es: si Él hizo todo eso por mí, ¿yo qué debo hacer?
Esa debe ser la reacción del que atiende el Evangelio. ¿Qué hago? ¿Cómo resarzo ese don, esa muestra de amor y afecto que hizo el Señor por mí? Entonces, la respuesta viene. Primero, arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Pensar y actuar diferente. En el griego, metanoeo, que es, llamémoslo así, hacer un giro de 180 grados y devolverse. Por eso es pensar, en primer lugar, pensar y actuar diferente. Por ejemplo, ¿por qué es importante tener aún la lógica de eso? Hemos visto, hermanos, que hay personas que piensan que lo más importante es cambiar de vestuario. Eso es un fruto. Lo más importante es tener relación con Cristo. Si yo tengo mi relación con Cristo, en mi pensamiento estará el Señor y agradar al Señor, y eso me va a llevar a actuar como a Dios le agrada. Pero me refiero a eso en el sentido de que hay personas que por aparentar o por tener contento a alguien, de pronto vienen al culto mejor, pero no han llegado a la casa y ya se están despojando. Dicen, eso chido. O hay otros que de pronto se visten con pudor y modestia, pero por dentro no, se sienten como un preso que le ponen el uniforme. Entonces, podemos preguntarnos, ¿esa persona realmente está arrepentida? No. ¿Por qué? Porque no está pensando diferente. Mientras no entienda que la vestidura que tenía era la que el mundo le enseñó, pero que ahora, como ha recibido al Salvador, y el Salvador se sacrificó por mí, por identificarse conmigo, ¿yo qué debo hacer? Lo mismo. Negarme a mí mismo para identificarse con aquel que se identificó conmigo. Entonces, si yo, hermano, me salto esta lógica de procedimiento, voy a tener problemas. Yo debo primero pensar diferente. ¿Y cómo hago para pensar diferente? Alimentándome de la palabra, buscando al Señor. Porque yo, hermano, ¿cómo voy a saber qué piensa Dios si no leo la Biblia? Hermano, nosotros, es más, si hay personas que son creyentes y bautizados y hasta bautizados en Espíritu Santo y con tiempo en la iglesia y todavía está dudando en cuestiones, por ejemplo, la santidad personal, en cuestiones que si es bueno, que si es necesario diezmar o no, que si es necesario ayunarnos, cosas tan elementales. Entonces surge la pregunta, ¿pero por qué no ayunan? No, porque me toca. Uy, poder de Dios, qué cosa tan brava es. Ayunar porque le toca y un castigo terrible. Eso debe ser algo espontáneo. Por eso el arrepentimiento habla en primer lugar de pensar diferente para luego actuar diferente. Cuando yo en mi chip cambio toda la información que yo había recibido del mundo y meto la que me da el Señor, hermano, yo puedo estar en medio de lo que sea y de quien sea, que yo no voy a actuar como ellos. Voy a ser una luz en medio de ellos. Pero cuando mi chip todavía está loco, voy a querer actuar como ellos. Vemos este pasaje, hermano, lo delicado que es eso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. ¿Cuándo podemos bendecir al Señor? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios da tiempo. Pero bien, la gente no quiere arrepentirse del pecado que está practicando. Poder en la sangre de Jesús. Bueno, vamos a mirar cuál es el otro aspecto que demuestra que una persona acepta el Evangelio. Porque recuerde, primero se presta atención. Cuando yo presto atención, estoy, como decía la definición, estoy tomando en cuenta, estoy valorando, estoy sopesando qué beneficios me trae el Evangelio y qué requerimientos me pide el Evangelio. Pero cuando yo acepto el Evangelio, ya paso a tomar la decisión y a permanecer en él. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Arrepentirme. Pero no solamente arrepentirme, porque hermanos, nos volveríamos como cuando uno era religioso, ¿me acuerdo? Por mi culpa y dele golpes al pecho, por mi
mi culpa, por mi propia culpa, por mi grandísima culpa, y seguimos haciendo lo mismo. No. Si yo me he arrepentido de algo, y si yo me arrepiento de algo, es porque sé que lo que estaba haciendo está mal hecho. Entonces, para yo no estar todos los días, hermano, volviendo a arrepentir por lo mismo, ¿yo qué debo hacer? Convertirme, ser transformado. Bendito el Señor. Entonces, el apóstol Pedro, encontramos aquí que le dice: arrepentíos y bautícese cada uno. Bautícese cada uno. Ahí intrínsecamente está diciendo o refiriéndose al convertirse. ¿Por qué? A veces, hermanos, y vamos ya a ir entrando un poquito en lo controversial que para algunas personas parece este texto, pero no hay nada controversial. La palabra no puede contradecirse. Es muy clara la palabra. La palabra se complementa, hermano, no se contradice. La audiencia a quien le está predicando el apóstol Pedro, dice la Biblia que eran varones judíos piadosos. O sea, no eran de los judíos ahí remaliados, eran piadosos, que procuraban guardar la ley, porque según ellos así agradaban a Dios. O sea, la gran mayoría de los que estaban escuchando ese mensaje guardaban muchos de los requerimientos que están en la ley, en el aspecto moral, en el aspecto social, en el aspecto familiar, pero no eran salvos. ¿Por qué? Porque es que nosotros no somos salvos por obras. Necesitaban al Salvador. Es decir, como uno puede ver aún hoy en día, usted ha visto de pronto personas religiosas que son buenos esposos, buenos padres, buenos trabajadores, buenos vecinos, ¿cierto? Buenas personas, respetuosas, honestas, pudorosas, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque eso no lo salva. ¿Qué necesitan? A Cristo. Y eso que ya aprendió a vivir le va a parecer muy fácil. ¿Por qué? Porque a él no va a tener ese problema. Me toca quejar de tu mano, me toca quejar del chismoso, me toca me toca quedarme con uno o con una. No, porque ellos ya viven eso, entonces le va a ser más fácil. Pero si no acepta a Cristo, con todo y lo bueno que viva, no es salvo. Porque la Biblia es clara al decir que solamente hay un camino que nos lleva al Padre. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Eso es muy claro, ¿no? A eso no le podemos añadir absolutamente nada. No, que usted tiene que aceptar a Cristo y guardar el sábado. Mentiras. Que usted tiene que aceptar a Cristo y circuncidarse. Mentiras. Que usted tiene que aceptar a Cristo y orar para ser salvo. Mentiras. No puedo añadirle a la fe en Cristo nada. El bautizarme, el orar, el ayunar es un efecto de yo tener a Cristo, pero no una causal de salvación. Que usted tiene que aceptar a Cristo y ser miembro de esta iglesia. Mentiras. Mentiras. Solamente Cristo puede salvar las almas. Nadie más, ni nada más. Él es exclusivo, Él es único. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, convertirse, como en el otro capítulo, el apóstol Pedro sí lo dice más claramente. Quiero recitarlo simplemente, dice: así que arrepentidos y convertidos. Aquí le está diciendo: bautícese. Entonces, el bautismo que ellos, en ese tiempo en el que vino Cristo, había muchos bautismos. O sea, cada una, llamémoslo así, de los postulados teológicos, cómo recibir un adepto con el bautismo. Entonces estaban las dos escuelas más fuertes de los judíos, que eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran las personas, llamémoslo así, de alta alcurnia, y los que más tenían miembros en el Sanedrín. Y su teología se basaba en que ellos no creían que había resurrección, ellos no creían que había ángeles. En cambio, los fariseos sí creían eso. Bueno, y otra parte, los saduceos eran liberales. Amén. Esa teología liberal, le gustaba mucho la política, le gustaba mucho ser nombrado socialmente, el lujo. Los fariseos eran más conservadores, no muy poquito con la política, eran más bien esa teología del estrato bajo, tenían más membresía,
pero también, hermanos, tenían muchísimas restricciones humanas. Y si uno lee en los evangelios, el Señor le andó más duro a ellos, a los fariseos, porque eran los que más gente tenían y más gente tenían engañada. Que eso es malo, todo es malo, pero para ustedes, para mí sí no. Amén. Lo que es malo para todos. Sí, amén. Entonces, cada uno de los que iban a formar parte de llamémoslo así, de esos grupos, tenían que bautizarse para reconocer que eran miembros. Aparte de eso, había surgido otro grupo que eran los herodianos. ¿Por qué? Porque pues Herodes cumplió llamémoslo así, una parte en la historia, y es que ayudó a restaurar el templo. Y el templo para los judíos es algo de mucha importancia. Entonces casi que lo veneraban, y entonces se levantó una cantidad de seguidores y formaron llamémoslo así, la religión de los herodianos. Por eso recuerdan en algún momento que los discípulos de Juan Bautista le dijeron: Señor, pero ¿por qué los herodianos ayunan, nosotros ayunamos, todo aquí ustedes no ayunan? Serán reconocidos. Y los últimos que habían aparecido eran los discípulos de Juan el Bautista. ¿Quiénes eran ellos? Los que creían que Juan el Bautista era un gran profeta y estaban predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿En qué consistía ese bautismo? Que cuando una persona iba a bajar aguas bautismales tenía que confesar públicamente: yo soy un adúltero, yo, bueno, lo que fuera, un ladrón, soy un tramposo, ahí. Entonces cuando lo confesaban, sí, se está arrepintiendo y entraba a formar parte de los de Juan el Bautista. Entonces por eso usted ve que cuando el Señor, antes de llegar allá, llegaron unos soldados a bautizarse, y él les dijo: no, ustedes son extorsionistas, deben de extorsionar con el uniforme. Y llegaron unos fariseos: y ustedes quedan aquí, parrán de culebras. O sea, él les decía las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque es que debían confesarse. Si venían así como: no, que yo, acúseme de yo ser una almita de Dios. No. Todo hombre es pecador. Sí, amén. Amén. Entonces, el último en aparecer, ¿cuál fue? El Señor Jesucristo. Y la Biblia encontramos que los discípulos del Señor también se bautizaban. Amén, hermano. Para identificarse, porque es que el bautismo es una identificación con un postulado teológico. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso es que está relacionado el convertirse con el bautizarse. Ahora, si no hay un convertimiento, hermano, no hay un sincero bautismo. Ahí es una mojada o un paseíto al río. ¿Y quién sabe eso? Dios. Vamos a mirar ese pasaje, hermano. Por eso es que, hermanos, a nosotros nos pasó, yo creo, de todas maneras nos pasa a todos por ese filtro. Sea antes, momentos antes o momentos después del bautismo, Dios prueba si realmente el bautismo fue de corazón, porque es fruto de un convertimiento o no. Y por eso hay gente que dice: uy, no, de haber sabido yo me iba a bautizar. Pero miren que cuando realmente se ha convertido, pasa la prueba y ya. Pero cuando no, hay que darlo ya. Entonces, ahí en Jeremías capítulo 5, el versículo 3 dice: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió. Miren cómo actuó un corazón endurecido, necio a convertirse. Los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. ¿Y quién es el que tiene que convertir? El que ya se ha arrepentido. Por eso la doctrina es para el creyente, el mensaje de salvación para el inconverso. El mensaje de salvación que lleva a la persona a arrepentirse. Pero ya usted se arrepintió, ya sabe que está mal. Bueno, entonces conviértese. Yo pensé que era así normal, que Dios me salvaba los pecados y yo seguía haciendo lo mismo. No, señor, conviértese. Aleluya. Claro, las falsas doctrinas lo dejan hasta aquí. Y por eso usted ve que la gente sin conversión. Y ellos dicen: no, que el evangelio es maravilloso,
eso es de moda ser evangélico. Ahorita es de moda ser evangélico. Pero evangélico eso es así como de distinta. Pero el verdadero evangelio que es aceptado debe convertirse. Gloria al Señor. Bueno, avancemos al otro aspecto. Si yo atiendo el evangelio, si yo acepto el evangelio, yo debo disfrutar del poder del evangelio. Yo debo disfrutar el poder del evangelio. Entonces, en la parte del versículo 38 dice: para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar primero a qué se refiere con ese disfrutar y luego vamos a mirar las aclaraciones de ese texto. Amén. Entonces, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona acepta el Evangelio de Jesucristo, ¿qué tiene? Perdón de pecados. Porque es el único que perdona pecados, repito. Jesús de Nazaret es el único que puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a él el Padre le entregó eso. El Padre le entregó al Hijo la potestad de perdonar pecados, de dar vida, amén, y de juzgar. Por eso en el gran trono blanco, los que se pierdan mirarán al Hijo de Dios y dirán: ¡ay! ¿Era verdad? Sí, pero ya no sirve. Ya no sirve, demasiado tarde. Cristo perdona pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Vamos a mirar esos pasajes. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Por qué quiero hacer desde ahora la puntuación en esto? Porque cuando usted lee así como rápidamente, pareciera que el bautismo también perdona pecados, pero ya vamos a mirar que en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? En Cristo, no en el bautismo. Cristo es el que nos perdona los pecados. Y exactamente ¿qué nos limpia los pecados? La sangre de Cristo. Aleluya. Es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la ley que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros vamos a añadir algo de lo que ya Dios sentenció que solamente era a través de la sangre? Por ejemplo, hermano, hay que tener cuidado con algunas Biblias y algunos estudios, porque ahorita hay muchísima información en internet, pero hay que mirarlo. O como hay muchos predicadores, hay gente que le gusta escuchar más los de afuera que los del movimiento, porque supuestamente los del movimiento no enseñan nada. Amén. Y resulta que hay gente que ya llegó a la misma posición de la sangre de Cristo a la muerte de Cristo. Y resulta que a nosotros nos limpia la sangre de Cristo. Porque si Cristo hubiera muerto, pero no como murió, sino como de pronto lo iban a hacer apedreado o ahogado, no nos podría salvar. Porque estaba escrito que es la sangre de Cristo. La sangre de un cordero era lo que cubría los pecados en la antigüedad. Ahora Cristo, que es el Cordero de Dios, ya no los cubre, los limpia, los borra, los quita. Amén, hermanos. Es algo que debemos tener claro. Miren, Colosenses capítulo 1, el versículo 14, mira lo que dice la Biblia, hablando del Hijo de Dios, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos limpia los pecados, nos perdona los pecados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Amén, hermanos. Nada más, hermanos. Nada más. Ahora, pero yo no me veo la sangre. Recuerden que eso es de fe. Amén, hermanos. O sea, yo debo tener en mi corazón claro que el precio acepto ante el Padre para que mi pecado sea perdonado fue la sangre de Cristo. Como Jesucristo es Dios, Él no tiene que morir cada día que yo voy a pedirle perdón. Entonces yo y Señor, perdóname, que toca en mi mente imaginarme que lo están crucificando por mí. Entonces, ay, sí, qué vergüenza, qué tristeza, Señor. Y que me caiga una gotica de sangre, ay, sí, con esa me limpió. No, Señor,
La Biblia dice que con un solo sacrificio. Debo creer que si yo me acerco al Padre por medio de Jesucristo, dice la Biblia que alcanzaré oportuno socorro para mi vida, alcanzaré salvación, porque el precio ya fue pagado. Amén. Por eso la sangre de Cristo es única, porque esa sangre no está contaminada de maldad, de iniquidad, de pecado. Y esa sangre tiene poder eterno para perdonar, porque repito, es la sangre del Hijo de Dios. Bueno, miremos el otro aspecto. ¿Qué más se puede disfrutar si yo recibo el Evangelio? Del don del Espíritu Santo. Don es gracia o regalo, más exactamente. Esa es la definición de don. Y hay tres cosas que la Biblia nos enseña acerca del Espíritu Santo en el hombre o en el creyente. Lo primero es el sello. El sello. Y no hay que confundir sello, bautismo con llenura. Lo primero es el sello del Espíritu Santo que está ahí en Efesios capítulo 1, el versículo 13 dice, en él también, ¿de quién está hablando? De Cristo. Entonces, si podemos parafrasear como dijera, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, habiéndolo aceptado, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A los Corintios Pablo lo expresa como las arras de nuestra iglesia. Un sello, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que cuando usted y yo nos arrepentimos de corazón, el Señor nos marca, este es mío. ¡Gloria a Dios! Y por eso, amado hermano, yo reitero, hermano, si usted tiene Dios en el corazón, usted ningún demonio lo puede echar en nada. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que no le pertenecemos ya al enemigo, ni al mundo, ni al solo de Cristo. El sello del Espíritu, ¿dónde está ahí? Este pertenece a Dios. Y si cuando pasan esas circunstancias es porque primero al dueño se le ha pedido permiso. Amén. Que eso sí se puede. El diablo dice, déjame un poquito, como pasó en el caso de Job, que Dios le dijo, listo, pero cuidado que le toca el alma. Quítale todo. Tóquele el cuerpo, pero el alma no, que esa es mía. La vida es mía, usted no me puede tocar. Amén, hermanos. Somos sellados cuando creemos en Cristo. Sellados. Por eso, hermanos, es que muchas veces han habido casos, hermanos, en que el rostro se demuda inmediatamente cuando una persona se arrepiente de corazón. La mirada cambia. ¿Por qué? Porque aparece el sello ahí de Dios. Ahora, está el bautismo en el Espíritu Santo. Que el término bautismo viene del término baptizo en el griego, que significa sumergir totalmente una prenda. Eso era del trabajo de los cueros, del curtiembre. Entonces hacían la sustancia o el colorante en un recipiente grande y de acuerdo al color que querían que el cuero tomase, entonces sumergían los cueros y los dejaban ahí hasta cuando el cuero adoptase el color de la tinta, de tal forma que después, así se lavara el cuero, si era rojo, ya quedó cuero rojo. Entonces el término bautizarse, por eso le decía que en la Biblia hay una relación entre el convertirse y el bautizarse. Por eso es que nosotros procuramos, nosotros no somos Dios, por más que sea, uno no conoce el corazón y las intenciones, ¿cierto? Uno espera, hermano, le da tiempo, le da enseñanza, le da consejos, y uno espera que la persona dé frutos dignos de arrepentimiento. Pero eso depende de la relación diaria entre esa persona y Dios. Pero por lo menos hacemos la recomendación que dijo el Señor. Pero hoy en día, hermano, es que hoy en día es feria de bautismo. Hoy hay bautismo. Y si alguno más quiere bautizarse, aprovecha que estamos en ganancia. 2 por 1, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? No, hermano. Porque es que la connotación del bautismo significa que Dios me sumerge por completo en Cristo, de tal forma que mi vida se llene de Cristo, todo mi ser se impregne de Cristo, y de ahí en adelante es imposible separarme de Cristo. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén, hermano.
es de Dios. ¿Cierto? Que no me separe jamás de Cristo. Dios no quiere separar de mí. El que quiere que vaya en su cuestión de cada quien, pero nosotros no queremos que Cristo se separe de nosotros. Queremos ser de Cristo en esta vida y en la venidera. Le pertenecemos a Cristo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, llamémoslo así de una forma, ¿quién es el que me embute en Cristo? El Espíritu Santo. Porque Él quiere que sea como Él. Pero ¿quién es el que me bautiza en el Espíritu Santo? Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que yo sea lleno del poder, lleno de esa unción maravillosa, que sea ungido, hermano. De hecho, el término ungir significa frotar lo que hacemos. Por eso se espera de los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, hermano, que procuremos no dejar apagar esa llama. Porque al igual que la salvación, el bautismo es permanente. O sea, el evento como tal es una vez, pero la manifestación y la expresión debe ser permanente. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Ahí está en Hechos 1:5, dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora está la llenura. Alguien se sabe que dice el texto muy sencillo, que sea hasta cortito. No os embriaguéis con vino en el cual hay confusión, antes bien ser llenos del Espíritu. En la iglesia, bueno, le decimos primitiva porque es la primera. Usted ve que utiliza el término lleno, porque es que, hermano, Dios hizo algo especial con ellos. Cuando el Señor lo bautizó, lo llenó, hermano. Pedro, usted ve qué pasó con el mensaje. Jesús borotaba unción, autoridad, sabiduría, poder, y de ahí para adelante siguieron. Amén, hermano. Pero uno mira ya los últimos pasajes de los hechos, que ya las nuevas generaciones no eran igual. ¿Por qué? No es porque fueran menos espirituales, sino que todo eso va en los propósitos de Dios. Por ejemplo, esta hora cuando empezó, hermano, los cultos, eran milagro tras milagro tras milagro y milagro y milagro y milagro. Ya no. Pero ¿era que ya Dios no está? Sigue igual, solo que tiene otra forma. Está afirmando los conceptos, los principios de la fe. Claro, no podemos dejar apagar la llama, pero de decir que nosotros se manifiestan las mismas maravillas que cuando esta hora empezó, no. Pero Dios sigue ahí. Gloria a Dios. Amén. Nosotros debemos seguirnos disponiendo para que Dios siga haciendo como Él quiera. Amén. Amén, hermano. Entonces la llenura es esa, como dice, estar completo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Eso es algo que debemos disfrutar del Evangelio. Los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo deben anhelar ser bautizados. Amén, hermano. Ser lleno, hermano. Nosotros hemos estado pidiendo que esa lema se haga realidad en nosotros, ser lleno de la Espíritu. Porque es que Dios os levantó en el sentido de que le dio vida a la iglesia en un avivamiento, y Él va a levantar la iglesia en un avivamiento poderoso. Y cuando yo miro la palabra y miro la noticia, hermano, yo veo que esto cada vez se derrama más. Cada vez se cierra más. Cristo está a las puertas. Y si Cristo está a las puertas, nada más significa el trompetazo. Y nos vamos. Por eso, hermanos, la batalla, como dice Lucas, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Bueno, miremos lo que tiene que ver con la aclaración de este Hechos 2:38. ¿Qué debemos aclarar? En primer lugar, que el bautismo no perdona pecados porque es una obra. ¿Cierto? El llevar a una persona, sumergirla en agua y sacarla, eso es una obra. Y ninguna obra tiene poder para salvar. Solamente la obra que hizo Cristo, derramar su sangre. Amén. Entonces,
Si nosotros leemos detenidamente el texto, dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bautícese cada uno. Gloria al Señor. Si nosotros vamos a mirar esos pasajes, leámoslos primero, que ellos mismos nos van a hablar. Hechos 22:16 dice, dando el testimonio el apóstol Pablo, él dice que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Aquí está relacionado todo, pero en lo que tiene que ver con bautizar, con perdonar pecados, ¿qué dice claramente Ananías? Que es invocando al Señor, o sea, pidiéndole misericordia a Él. Porque se acuerdan que cuando el Señor se le reveló, Él le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ese que los 3 días dice la Biblia que sin comer nada ni tomar nada. ¿Usted qué cree? ¿Ya estaba arrepentido ahí? Claro. Amén. Pero 3 días después fue que Dios le mandó a Ananías. Él en el corazón, porque eso es un misterio que solamente Dios lo entiende. En el corazón, Pablo ya sabía que era un enemigo de Dios y que estaba haciendo mal y estaba arrepentido. Pero le faltaba quien le enseñara la doctrina para convertirse, ¿cierto? Y fue cuando llega Ananías. Llamémoslo así, en la instrucción que tenía Pablo, él ¿qué se imaginaba? Él sabía que por la fe una persona llevaba al altar un holocausto. Bueno, en ese caso no era un holocausto, era una ofrenda por el pecado, para que el Señor le perdonara todo, le cubriera, porque en ese momento entonces no le perdonaba, sino le cubría los pecados, esperando que era una sombra de lo que venía a venir. Entonces, Pablo sabía eso, pero se sentía en su conciencia cargado. Pero cuando viene Ananías y dice: lava tus pecados en el nombre del Señor, o sea, invocando lo que es Cristo, él sintió esa paz. Y la Biblia dice: le cayeron de los ojos como unas escamas. Y mire que de una vez el Señor lo bautiza, hermano. O sea, Dios le dio a Pablo el paquete completo. Al otro día estaba predicando. Hermano, una persona que venía a perseguir, a matar y a encarcelar, y al otro día está diciendo: me equivoqué, Él es el Salvador. Hermano, eso tiene que haber un convertimiento de verdad. Porque de una vez ahora él sabía, o sea, él era consciente que si predicaba a Cristo, el perseguido iba a ser él. Y lo iban a andar más duro por traidor. Pero él, como había tenido un encuentro personal con Cristo, él dijo: ¿qué me importa? Si mi hermano ya me voy con él, ya estoy seguro. Si antes pensaba que me iba con Dios y era un enemigo de Dios, ahora, ¿qué me interesa? Me voy con él. Pero porque hubo un verdadero convertimiento. Y él aclara: no me limpió los pecados del bautismo, fue el Señor. El otro pasaje está ahí en Efesios 2:8. Esa lo podemos de memoria. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Somos salvos por la gracia, y esto por medio de la fe. Ninguna obra, amado hermano. Yo lo repito, hermano. El apóstol Pablo tuvo una confrontación dura allá con Pedro, y está escrito en Gálatas. Y allá Pedro también, en el primer concilio de Jerusalén, dando a entender: nosotros por la fe en Jesucristo hemos sido salvos. Ellos también. No hay que añadirle ninguna obra, que circuncidarlos nada, que guardar la ley nada. Eso es un efecto, pero no la causa de la salvación. La causa de la salvación es una sola, amado hermano: la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Que nos quede eso bien claro. Y miren, este pasaje que a veces se presta para interpretaciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y miren el contexto que le dan.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero la aclaración está, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Si le quitamos el paréntesis, ¿cómo diría? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué está el paréntesis? Para aclarar que el bautismo en agua no la salva, amén, en el sentido de que le va a limpiar los pecados, sino dice, es la aspiración de una buena conciencia. Por eso les decía antes que nosotros debemos procurar que cuando una persona se bautice en agua, sea consciente de lo que va a hacer, que no se bautiza para descargarse el otro día, que no se bautiza para aprobarse el otro, que se bautiza aspirando dar buen testimonio, aspirando a ser ejemplo, aspirando quizás uno puede tener un liderazgo, un ministerio, un talento, un don, ser una columna de oración, o sea, no quedarse ahí, sino crecer, una aspiración en Dios. Por eso se bautiza, pero no el bautismo le limpia. Por eso aclara ahí, el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne. ¿Quién las quita? La sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ella es la que tiene esa facultad para borrar nuestros pecados. No el bautismo en agua. No el bautismo en agua. Porque si no, en ese caso, usted se imagina cuántas veces tendríamos que bautizarnos al día. ¿Cierto, hermano? Usted se imagina todos los días, entonces, ¿quién pecó? Venga, vamos a mamarlo otro rato. Pero eso no es así. Hay que ponerle lógica. Amén, hermano. Mire, siempre, todo uno sabe, para no dejarse enredar por falsas doctrinas, que la interpretación de cualquier texto debe tener un sentido lógico y común. Gloria a Dios. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Gloria a Dios. Bueno. Entonces queda claro ese aspecto. Amén, hermano. Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Gloria a Dios. El otro aspecto que está ahí escondidito en ese mismo pasaje es lo que tiene que ver con respecto a la fórmula bautismal y la autoridad bautismal. Vamos a leerlo una vez más, hermano. Dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En el nombre de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí no está yendo en contra de lo que el Señor dijo. Porque más adelante vamos a ir mirando, y si usted de pronto alguno ha tomado ya como la curiosidad de leer el libro de los Hechos para saber de qué Dios va a ir hablando, y de pronto hayan cosas que no le quedan claras, y usted le ora a Dios, y Dios pondrá en mis labios la palabra que usted necesita, porque yo no me la sé, pero Dios sí la sabe. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante vamos a mirar que en el libro de los Hechos el término nombre de Cristo tiene dos aplicaciones. Número uno, lo que tiene que ver a la doctrina de Cristo, lo que enseñó Jesucristo. Y número dos, la autoridad, es decir, el poder de Jesucristo. Por ejemplo, le voy a presentar un ejemplo simplemente. Cuando Pedro sana al cojo, lo hace en el nombre de Cristo, ¿cierto? En el nombre de Cristo. Eso es poder por autoridad en nombre de Cristo. Pero cuando están en el concilio y los de Sanedrín le dicen: no hablen más en ese nombre, ¿se referirá al nombre del poder de Cristo? No, se refiere a la doctrina que enseñó Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, en este aspecto es lo mismo. ¿Quién enseñó la fórmula bautismal? ¿Quién enseñó la fórmula bautismal? Jesucristo. Ya en Mateo 28, 19 dice: id por todo el mundo y haced discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted va a ese texto, ahí están las dos cosas. La fórmula bautismal, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y está la autoridad bautismal, que ¿quién mandó bautizar? Cristo. ¿Cierto? ¿Quién mandó bautizar a la iglesia? No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue Cristo.
¿Quién mandó a bautizar a Juan el Bautista? El Padre. ¿Cierto? Porque dice, el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo como paloma, ese es. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es la fórmula bautismal? ¿Cómo debo decirlo en el momento del bautismo? ¿Cómo es? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero si nos preguntaran, ¿y ustedes? De pronto usted le ha preguntado, no solamente en el bautismo. Por ejemplo, ¿usted qué hace desocupado por ahí? Vaya para la casa a hacer aseo. No sea tan cansón. ¿Sí? De pronto algo dicho a alguien porque estaba evangelizando. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, nos están demandando quién me mandó a mí a hacer eso. ¿Con qué autoridad yo hago eso? Entonces, yo no voy a decir, no, es que yo hago eso en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No, ¿quién me mandó? Cristo. ¿Cierto? Cristo es el que me dijo, vayan y prediquen por todo el mundo. Vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, liberten los cautivos. Vayan, limpien leprosos, resuciten muertos. Vayan. ¿Quién me mandó? Cristo. Por eso es que cuando nosotros vamos, ¿o qué hace usted cuando llega a una casa? ¿Qué hace? En el nombre de Jesús toma autoridad, ¿cierto? ¿Qué hace usted cuando viene enfermo? En el nombre de Jesús. Usted me dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Porque va en la autoridad. ¿Quién es el que nos autoriza? Jesús. Por eso la autoridad bautismal, ¿quién mandó a bautizar? Cristo. ¿Cómo mandó a bautizar? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amén, hermano. Ahí está claro. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él le dice en el nombre de Jesucristo, no está diciéndole la forma bautismal, sino quién lo mandó a hacer. Hay unos pasajes, el otro pasaje está en Juan 4, donde dice que el Señor hacía muchos discípulos y bautizaba, pero luego dice, pero Él no los bautizaba, sino sus discípulos. Pero ¿a quién se le reconocía que lo estaba bautizando? A Cristo. ¿Por qué? Porque los discípulos, usted y yo, todo lo que hagamos lo hacemos en nombre de Cristo, es como si Cristo lo hiciese, pero no está Él físicamente, estamos usted y yo. Pero en el mundo espiritual, ¿por qué los demonios se van? ¿Por qué las enfermedades se van? Porque reconocen que ¿quién lo está haciendo? Cristo, por su autoridad. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? A su nombre sea la gloria. Bueno, vamos a mirar los efectos del Evangelio. ¿Qué efectos debe tener el Evangelio? O sea, que debe permanecer. Número 1, ahí dice el versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué debemos hacer todos los que hemos sido arrepentidos y convertidos y que hemos recibido la unción del Espíritu Santo? Testificar. Amén, hermano. Porque el Evangelio, el poder del Evangelio está en nosotros. Entonces, ¿qué significa testificar? Significa atestiguar o protestar fervientemente. Usted ha visto a los muchachos cuando uno dice, no, que yo soy, a ver ahorita, no, yo soy del Barcelona, yo soy del Manchester, no, que son, y de eso argumentan, así dice, hable de Cristo. Testifique de Cristo fervientemente. No es que Él es el Salvador del mundo, Él es el único que nos da salvación. Amén, hermanos. Hay que exhortar, amén, fervientemente. El término exhortar no es regañar, no, es hablar con vehemencia. Gloria a Dios. Entonces, testificar, ¿y qué más le hacían ellos? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Exhortar. Y la palabra exhortar, hermano, muy diferente a lo que nosotros podemos pensar, es llamar cerca, es invitar, es rogar. O sea, cuando dice, no, es que yo tengo el ministerio de la exhortación y cree que si yo tengo el ministerio está regañando a todo el mundo y metiéndome en la vida privada a todo el mundo, no. El que tiene ese don es para que le esté rogando a la gente de buena manera. Rogar, alentar, amonestar. Amén, hermano. Pero con un corazón como el de Cristo. Nosotros en nuestra cultura, exhortar, pensamos es que hay que regañar. Y Dios dice, no, así no es. Eso no es exhortar. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Bendito sea Jesucristo. Bueno, quiero mostrarles esto, hermano.
¿Qué Dios nos invita que vivamos y le digamos? Sed salvos de esta. Ahí le cambié el término porque perversa significa retorcida, pervertida generación. Hermano, si cuando estaba el apóstol Pedro diciéndole, le dijo, y decirle, ser salvos de esta retorcida generación, ¿cómo la llamaría si viera una imagen como esta? Hermano, cuando la Biblia dice que a nosotros nos tocó los tiempos peligrosos es porque es así. Ahorita el pecado está, hermano, por donde usted quiera. Y el pecado se volvió viral, o sea, común, es normal, todo esto es normal. Que usted le pega, es normal. Que va todo, bueno, estoy como normal, es normal. Que le hago los ojos, es normal. Todo es normal. El Señor reprenda al demonio como hace para eso. Que tiene 3 mujeres, eso es normal. Y conozco uno que tiene 4. Todo es normal. Pero ¿qué dice Dios? Sed salvos de esta retorcida, de esta perversa generación. Si usted y yo queremos tener siempre el poder del Evangelio, debemos tener esta máxima en el corazón. ¿Qué significa ser salvo? Ser librado, ser auxiliado, ser sacado de esta perversa generación. Pues, si ese es el mensaje que el apóstol Pedro predicó en ese primera disertación de la iglesia, ¿qué diría Pedro si estuviera hoy? Amén, hermano. O sea, si en alguna mente o en algún corazón está cavilando y decir, eso no es para tanto, eso le ponen que todo es malo, eso no es para tanto. No, esto no es cuestión mía, ni de la iglesia en movimiento, esto es cuestión del Señor. Porque lo que nos espera es tan grande que la Biblia dice que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Entonces vamos a perderla por una... Hermano, ya hay fiestas supuestamente de cristianos así. Y sí, señor. Y le ponen musiquita de Marco Witt de Alex Campos para decir que supuestamente es cristiano. ¡Viva la agua! Y un grito de júbilo y abrazo de el que sirve más, como si fuera por allá criando vacas. Esta es la generación que nos tocó a nosotros. Que la Biblia dice que será peor que Sodoma y Gomorra. Amén. Así que, jovencitos, muchachitos, esto es lo que les toca enfrentarse a ustedes. Vamos a estar de pie.